tardes. No recuerdo si este tema ya llegué a dar o no dar, pero estaba eligiendo el tema más corto para poder liberarles, porque agradezco que hayan puesto la cara por todo el grupo, porque son casi 12 discípulos y un poquito más. Tendrán su recompensa, no se preocupen, la lista está ahí. Y bueno, yo sé que así como los otros están preocupados por su examen de mañana, me imagino que ustedes también. Entonces mi intención no es atajarle ni alargarle demasiado. Voy a dar una clase cortita, que está parte del programa, entonces para que vaya a ir pensando en las cosas que ya dije. Así como hablábamos en algún momento de los grandes dramas quirúrgicos, hablábamos de la obstrucción intestinal, hablamos de la peritonitis, la inflamatoria. Sí, ahí me ayudó a mí. Fantástico. Obrigado. Bueno, ahí como le estaba diciendo, ¿qué causa eso? Descartar todas las patologías que puedan repercutir de forma sistémica, y teníamos los diferentes tipos de cuadros. Ya hablamos de apendicitis, peritonitis, ya hablamos de obstrucción intestinal, ya dimos un pequeño pantallazo de lo que sería esto. Realmente esta parte grande quiero meterla en patologías traumáticas, ¿verdad? Que van a un trauma. Vamos a estar hablando bastante de la hemorragia intraabdominal, del hemoperitoneo, pero también existen otras patologías que vamos a mencionar ahora a grandes rasgos, que también pueden cursar con un síndrome hemorrágico importante, como por ejemplo las rupturas de quistes ovarios, los embarazos ectópicos, pueden estar asociados a estos otros. Y posteriormente vamos a hablar de grandes traumas como la pancreatitis aguda, que vamos a hablar luego de las patologías biliares. Yo creo que es mejor hablar en esa parte, hablar de colecitis, colangitis, coledocolitiasis, hablar de pancreatitis aguda y meterle todo en un bloque ya de biliar, y no hablar así tipo por separado. Bien, por eso no estoy todavía mencionando. Este estaba dentro de mi presupuesto de dar hoy. Le voy a pasar igual la clase más ya a Giovanni, para que le distribuya así, para que puedan entender y vayan leyendo. Es una clase un poco más, no tan larga, pero es un poco más ágil, requiere un poco más de paciencia. Entonces, vamos a hablar de esta clase. Si nomás no me equivoco, creo que no llegamos todavía a hablar de lo que serían las torsiones y las patologías neoplásicas. ¿Cómo funciona el tema de las torsiones? Ustedes imaginan este tamaño de quiste o de tumor que pueda haber. ¿Qué va a pasar? Con el peso que tiene esto, muchas veces hace girar. Es como que alguien te agarre el brazo y te torce el brazo hacia acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Muchas veces la irrigación no le llega y hace que genere dolor isquémico. Entonces, ese es un mecanismo también. Cuando es tan pesado, esto puede tener kilos, litros, dependiendo de qué sea, y presentar movimientos que hagan que gire. Es como si fuese, ustedes dan ginecología y van a darse cuenta la rotación que hace la criatura en la mamá cuando rota. A partir de los 6, 7 meses empieza a rotar la criatura de su posición para posicionarse en forma pélvica, y ahí empieza una molestia para la mamá que siente que se va a morir. Bueno, imagínense que eso es fisiológico. Ahí es donde aparecen normalmente los infartos, o ahí aparecen las torsiones o los volvos, como normalmente se les llama. Esto te puede pasar con el ovario, eso te puede pasar con el testículo, rotar sobre su propio eje muchas veces y generar ese dolor. Por eso cuando se hace cirugía también hay que pexiar o hay que darle puntos a lo que sería muchas veces cuando quedan flotando. O sea, si por alguna razón hacemos una cirugía y extirpamos toda esta parte, todo esto, o resecamos y dejamos solamente esta parte sana y todo esto también hay que darle punto para que no quede flotando ahí y que no gire sobre su eje. Entonces, dentro de estas patologías hay diferentes tipos de tumoraciones. Las tumores de ovario pueden ser de 3 tipos: benignos, malignos y una nivel intermedio que normalmente se llama borderline, intermedio entre los dos, y que va a depender mucho si el tratamiento con la cirugía es suficiente para terminar con eso. Difícil diagnóstico por la amplia diversidad de los mismos. Muchas veces necesitamos al propio patólogo dentro
al tener la celularidad estable, entonces es nada más el efecto de masa que genera la complicación. Y ustedes, al tener esto, ustedes van a tener complicaciones. Imagínense que estas cosas con un tamaño de una naranja o un pomelo dentro de un espacio recipiente chiquito. Estamos hablando de una persona grande, a veces hay personas que son así, chiquititas. Y entonces en ese espacio tiene que entrar esto. Y va a comprimir el uretre, va a comprimir el recto, va a comprimir la vejiga. Entonces va a tener efectos que van a dar los síntomas que el paciente va a tener. No puedo orinar, siento que me tranco, siento que no me voy todo el cuerpo, otros diferentes síntomas que van a siento que me sacio fácilmente o que estoy totalmente distendido, agitado. Y dependiendo de qué tipo, los quistes serosos van a estar asociados a un tipo de celularidad. Los dermoides son tumores más o menos semisólidos. Vamos a tener quistes mucinosos que van a estar muchas veces asociados al paro appendicular. Por eso, como parte de la cirugía del protocolo, se saca la apéndice, porque fue un comportamiento mucinoso que va a tener. Yo sé que no le interesa tanto esta parte, pero para que vayan entendiendo nada más. Entonces, ¿qué síntomas va a empezar a cursar con estos cuadros de pacientes? Vamos a tener pacientes que van a tener trastorno en la parte menstrual. Todos los pacientes que cursen con un síndrome de ovario poliquístico suelen cursar muchas veces con qué tipo de trastorno. Su menstruación no es normal. Normalmente no es en regla, no es periódicamente. Hoy el 13 tengo que menstruar y se pierde, y a veces no sabe, a veces piensan que están hasta embarazadas porque no le baja la cosa cuando se le antoja. Entonces, con ese mayor riesgo todavía de jugar a la casita robada y a los riesgos embarazos. Dolores pélvicos, podemos tener también en consecuencia una complicación, pueden ser hallazgos incidentales. A veces nosotros hacemos estudios y vemos, visualizamos. Se hizo una ecografía de profilaxis y apareció el quiste. No sabía que tenía, ¿cierto? Pero no le da ningún solo síntoma. Como también sabe que tiene y de repente aparece también una complicación que parece dolor. Examen físico. Vamos a ver un crecimiento abdominal en la región pélvica, abdominal. Hay tumores que avanzan desde la región pélvica hasta el abdomen. Tengo programado para operar en la semana, a partir de 12. Vino una con un tamaño de un pomelo y dije, Dios mío, qué grande. Y después vino uno que tenía un tamaño de una sandía. Le ganó otra, más grande. Entonces, todo eso, el examen químico, como pueden ver, un tamaño del quiste, nivel de oro. Ahí pueden ver ecográficamente cómo se ve la ecogenicidad y el tamaño que tiene. Quistes menores a 1 centímetro normalmente ni se tocan. ¿Por qué? Porque ellos no van a tener una repercusión, muchas veces van a revertir, pero cuando van a aumentar su tamaño, hay mayor probabilidad de que se tengan que hacer destechamientos, marsupializaciones, que se llaman abrir, drenar ese quiste y esperar que se abocar, suturar los bordes para evitar que se vuelvan a juntar. Desde quistectomías, sacar el quiste, la porción del quiste nada más, oforectomías, que es sacar el ovario, anesectomías, que es sacar la trompa con los ovarios, hasta lo máximo que va a ser un anexo de histerectomía total, sacar todo el útero y todos los ovarios, incluyendo el cuello del útero. Al examen ginecológico nunca pueden terminar de faltar estos tres. La especuloscopía te permite visualizar, observar correctamente cómo está la anatomía natural. El tacto te permite determinar si los paramétricos, los fondos de sacro, fondos de sacro vaginales, fondos de sacro rectales, fondos de sacro de Douglas, se encuentran ocupados, dolorosos, infiltrados o alguna otra cosa. Yo entiendo que esto muchas veces ni el propio ginecólogo no suele utilizar tanto, pero nosotros los de cirugía oncológica, para nosotros es nuestro pan de cada día tener que determinar el grado de invasión que pueda tener eso, porque depende de eso el éxito si va a tener o no una cirugía.
Complicaciones, ahí como pueden ver, vieron la coloración, cambio de color justamente por tener una torsión, o podemos tener incluso hemorragias intraquísticas que hace que tanto que crezca el tumor, sangra, genera un dolor, para un momento, queda ahí, se rompe una venita, ora por una vena, sangra, se infla hasta aumentar de tamaño y se ataja todavía y va creciendo cada vez más y va a generar dolor. Podemos tener ruptura también de estos quistes y generar una hemorragia intraperitoneal. Acá es donde entra ese tema que yo le estaba mencionando, de abdomen agudo quirúrgico hemorrágico no traumático, que acá no hubo un trauma. Acá el paciente va a cursar. ¿Cómo les parece que va a cursar el paciente? Yo sé que está en modo que tiene mañana biología médica, modo Ardena, palabras más, palabras menos. Van a estar pensando ya en el peladitas. Entonces, ¿qué es lo que van a, ay, ya me, perdón, ¿qué es lo que van a determinar justamente? La clínica que dice, si el paciente está con un grado de hemorragia abundante, el paciente va a tener sintomatología, va a tener taquicardia, va a tener hipotensión, en un grado mucho más avanzado, va a tener cierto grado de palidez, de piel mucosa, va a empezar a activar el centro de la sed, el paciente va a tener mucha sed, sudoración fría, palidez, como le estaba diciendo, relleno capitular disminuido, o sea, todos los signos clínicos de un cuadro hemorrágico, solo que en este caso en particular no fue traumático. Entonces, al ser mujer, nosotros tenemos que sospechar en esta posibilidad. Y también estos quistes, puede torcer, todo esto, también se pueden infectar. Más todavía en la parte ginecológica, la mujer tiene una puerta de entrada directa que es desde la vagina, útero, útero, trompa, transcavidad, cavidad transelómica, peritoneo. O sea, una infección va en vía ascendente. Y es por eso que una vaginosis se convierte en vaginitis, la vaginitis en cervicitis aguda, crónica, cervicitis crónica en hematometra, biometra y va subiendo hasta llegar a lo que sería la enfermedad pélvica inflamatoria, que fue la dividirse en grados 1, 2, 3, 4. La mayoría de ellos está asociado a cuadros dependiendo que se puede tratar de forma medicamentosa o llegar muchas veces con un hallazgo incidental como un tratamiento eyactivo. Entonces, método laboratorio es un gramo para descartar la parte anémica. Beta-HCG, ya les dije, paciente que ustedes sospechen que pueda estar embarazada, pidan. La paciente puede decir que es la madre Teresa de Calcuta, pero no podemos asegurar esa parte. Una monja que hay muchas veces hay que pedir, no sabemos. Entonces, imágenes, ecografía abdominal, bueno, sabemos que ellos tienen su derecho, si la paciente se niega a ser evaluada o se inscribe, nada, tampoco puede obligar. Función abdominal o del fondo de saco de glúteos, laparoscopías diagnósticas, que es un mecanismo de diagnóstico y tratamiento, que nosotros podemos meter eso que estamos viendo acá. Estos son imágenes laparoscópicas. Uno entra, mete, ve, y si no hay nada, sale. Entonces no genera mucho dolor. Pero si es que encuentra algo, puede resolver justamente. Ahí está abriendo, se ve cómo se rompió el quiste y drenó prácticamente. Entonces, eso fue lo que generó el dolor. Porque a veces aquí le culpamos al vecino. La apendicitis aguda, todo el apendicitis aguda no era nada. Por eso que cuando vemos la apendicitis no tiene sintomatología, o sea, le vemos pálido,
idiomas paridos, se llaman abruptamente. Entonces, torsiones testiculares es lo que en términos vulgares se denomina como escroto. ¿Por qué es importante? Porque en el testículo se produce la espermogénesis. La espermatogénesis necesita una temperatura alrededor de ideal para poder producir espermatozoides de forma correcta para la reproducción. 1. 2. Hay riesgo de esterilidad si es que no se actúa de forma correcta, si no le llega la correcta irrigación. ¿Por qué les parece que el testículo en la época de frío está allá en el suelo, es que decir, está allá arriba, y en la época de calor está haciendo tipo Ronaldinho así? ¿Por qué? Porque tiene que estar por encima la temperatura, que no puede estar a la misma. Costó le dura de mi comparación. Bueno, tiene que estar con menos temperatura que el cuerpo. Entonces tiene que estar a 35 grados prácticamente. Y nuestra temperatura más o menos promedio de 37. Entonces tiene que estar un poco alejado. Por eso que allá y en la época de frío se encoge ahí casi. Para eso tiene el músculo premasténico. Esa es una de las explicaciones, para que entiendan la fisiología relacionada a eso. Entonces, cuando pasa ese efecto de torcerse prácticamente, genera dolor. Y ese dolor, aparte de eso, va a generar edema y va a hacer que los vasos sanguíneos no lleguen no ocurra eso. Ese tejido muy sensible y va a fritar. Entonces, si você ainda não é papai, ele não é o pai. Si no es un papai, entonces hay que cuidar todavía de eso porque si quiere ser. Entonces, ¿qué parte del estudio que debería de hacerse es una ecografía Doppler color para saber si es que tiene o no tiene irrigación? Para diferenciar un cuadro de epididimitis o una orquiepididimitis de un cuadro de una torsión testicular. Porque uno de ellos el tratamiento es médico antiinflamatorio y en el otro el tratamiento es químico de urgencia. Esa sería como la diferencia entre apendicitis aguda y gastroenteritis aguda. En uno antibiótico en medidas generales y en el otro cirugía. Diferenciar, pero ambos son escroto agudo. Vamos a decir como si existe el cerebro agudo, coronario agudo. ¿Quién soy? También soy. ¿Quién soy? Soy un testículo. Y esa es la frase que querían ver todos. Ahí de la feliz. Bueno, tenía pensado otra clase más, pero ya sé que están